Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos todas las... ¿Cuántas personas nos visitan por primera vez? ¿Que hay alguien? Dios te bendiga, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas. Bien, qué bueno tenerlos. Estaba linda la canciones, ¿no? ¿Les gustó? Sí, sí, no me digan. Miren, este, yo tengo algo para compartir con ustedes. Hoy me invitaron los chicos de atletas, así que quiero compartir con ustedes un tema eh, que estaba pensando cómo compartirlo con ustedes, a ver si me van siguiendo. Antes de eso, quiero leer lo que seleccioné acá de la Biblia. Está en Números capítulo 13, versículo 31 y 33. Y elegí una versión que es la nueva versión internacional. Dice de esta manera, ahí lo tienen ustedes. Pero los que habían ido, perdón, con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos a los gigantes anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. ¿Lo habían leído alguna vez esta historia? ¿Alguien? ¿Sí, más o menos? Bueno, después lo voy a poner en contexto de qué se trata todo este tema. Está escrito justamente en el Antiguo Testamento. Es un informe en realidad de 12 espías que fueron enviados por el líder de los israelitas a explorar la tierra y ver de qué se trataba la tierra que ellos querían conquistar, porque Dios les había prometido a los israelitas darle una tierra nueva, una tierra, la famosa tierra prometida. Seguramente ustedes vieron, los que miran novelas brasileras, vieron, ¿cómo se llamaba cuando la de Moisés? ¿Qué se llamaba esa novela? Los 10 mandamientos, ¿no? Algo así. Bueno, antes de eso, yo quiero que ustedes, si tienen en sus, en sus redes sociales, pueden compartir con nosotros, ¿estamos? Puedan compartir entren a atletas, a ver, se dice Atletas de Cristo Santa Cruz, guión Santa Cruz. Y le dan un compartir y así nos ayudan a llegar a otra gente amiga. El otro día les comenté de Tim Payne, que fue famoso a través de que alguien lo compartió y dijeron que era bueno. Mira, yo creo que estoy mejor que Tim Payne ahora jugando. Pero viste que era el hombre del mundial. Bien, a ver, yo los voy a llevar a algo y a hacer preguntas si podemos compartir con ustedes. Vieron que cuando uno nace y empieza a crecer, lo primero que hacen los papás son empezar a educarlos, tomar la cuchara de esta manera. ¿Le decían eso a ustedes? La cuchara no se toma de esa forma. Mirá que si te toca estar en alguna casa importante de alguien que es más finoli que nosotros y tenés que ir y no sabés agarrar los tenedores, ¿no es cierto? ¿Les ha pasado alguna vez que han ido a una casa más de donde están esos platos que suenan todo, que son los tenedores, te ponen un montón de vasos y vos no sabés qué hacer? ¿No? Bueno, yo me crié gracias a Dios, nosotros teníamos mayordomo, Alfred le decían, a mí me decían Bruno, y entonces se nos enseñó y a nosotros, yo podía entrar incluso a la mesa de Mirta Legrand allá en Buenos Aires, ¿no? Así que, pero que no es así, ¿no? Te dicen, agarra bien la cuchara. Y a mi hermano le pegaban porque él, como ninguno, burro para agarrar la cuchara. Agarraba así como con y mi padre le decía, parece un lagarto comiendo, así, ¿no? Entonces te enseñan todo. Pero a los que no le enseñaron, ¿qué pasa con los que nunca le enseñaron? Y de pronto te toca estar en algún lugar más fino. ¿Qué haces? Tenés que pasar vergüenza.
De chico también nos enseñan a tomar, saber cómo hablar, saber cómo decir, cómo comportarnos. A los hombres nos enseñan seguramente a respetar o que a la mujer se le da la preferencia. Cuando ayer fuimos a una casa, a un cumpleaños con Marisa, y justo nos sientan en una mesa donde eran unos señores, el menor tenía 95 años más o menos, ¿no? Y nosotros dos que parecíamos dos párvulos, ¿no? Parecíamos dos de 20 ahí. Y claro, yo me senté, todos me dicen, mira que este grupo son todos médicos, me dijeron. Bueno, sonamos, le dije, ¿no? No voy a hablar nada de célula, ni de un cerebro, ni nada, ¿no? Entonces, cuando Marisa se sentó, yo aparté la silla para que se sienta. Entonces, dije, al menos lo voy a impresionar a estos tipos, ¿no? Para que vean que al menos sé qué es lo que tengo que hacer. Eso porque me acordaba de que de chico a vos te decían, tenés que ser de esta manera, tenés que aprender. Cuando vos subes una escalera con una mujer, ¿qué hace? ¿Quién sube primero? A ver, chicas, chicos, ¿qué hacen si van con su novia, después con su esposa, los que se han casado? ¿Quién sube primero, el hombre o la mujer? La mujer. Y no es para mirarla, sino la mujer sube. ¿Por qué? Porque si ella se tropieza o se cae, el hombre la sostiene. Y cuando bajas la escalera, ¿quién baja primero? El hombre, ¿viste? El hombre baja primero porque si la mujer también se tropieza, vos la sostenés. Vos entrás a abrir la puerta y te podés ir al otro lado para que entre también, ¿no es cierto? O la dejas que entre y que le tiren el machetazo y siga hay un ladrón ahí adentro. No, uno entra primero, ¿cierto? Todas esas cosas las aprendimos de como un protocolo que uno los... Bueno, vas a terminar de comer, ¿qué hacer con los tenedores y cuchillos? Los pones de un solo lado, finish, ¿no? Se terminó. Ya no voy a seguir comiendo. Y todas esas cosas las vamos aprendiendo, ¿verdad? Y si no la saben, es tiempo de aprenderla porque después no sabe uno dónde cae. A mí me pasó, y alguna vez la conté, estaba en Rosario, yo vivía y trabajaba en un laboratorio el laboratorio que teníamos nosotros, donde yo trabajaba era laboratorio de patología, y nos invitaron me acuerdo que nos invitaron a una cena de fin de año, y todo el personal, con el médico que era muy adinerado, me dice, nos invita. Bueno, y yo llegué de jugar fútbol, yo tenía una motito en esa época, ¿no? No tenía el famoso Cadillac que uso hoy, sino que estaba en una motito y llegué de jugar fútbol con unos calambres, había jugado como nunca y gané siempre, porque yo siempre ganaba, no perdía. Y llegué cansado y cuando entro al lugar fino que había en Rosario, a la cena, todo el personal estaba ya yo bien cambiadito, entré y miré la mesa. Platos, platitos, platote, copas, vino blanco, vaso, para agua, perdón, para champán, para vino, blanco o tinto. Y yo con la persona que me sentaba, que era mi colega, una doctora, y me dice, más vale que me digas qué es lo que tengo que hacer, porque si no te mato, le dije, ¿no? Claro, porque viste que hay de todo, ¿no? Y vos no sabés qué es lo que vas a hacer. ¿Les pasó alguna vez eso? ¿Sí? Ustedes son de ir a esos lugares finos y no sabés cómo sentarte, y que vos tenés que poner los trapos, digo, las servilletas, las pones acá como el zorro, o la pones a la falda, ¿qué es lo que hace? Marisa cada vez que me ve a mí, y cuando es un lugar fino, dice, este se va a manchar, dice, ¿no? Seguramente, peor si es algo que es de algún tuco, ¿no? Alguna cosa, tuco le dicen a la salsa, salsa. Entonces, y yo no había quien me ayude ese rato. Así que le dije a mi compañera, decime qué es lo que tengo que hacer, porque si no, y yo dije, ¿de dónde voy a aprender si nunca lo aprendí? Allá en mi casa no se comía así. Aparte del locro, un majao, una cosa muy, muy rústica, comíamos como se podía, con los patos por aquí, que pasaban las gallinas por el costado. Entonces uno decía, no tenía esa costumbre. Y yo dije, ¿qué hago ahora, no? Claro que ya yo me había interesado en aprender, pero ya en el chip de la mente, la cabeza de uno trabaja y uno tiende a repetir las cosas que uno grabó de niño. Y aquí quiero llegar con este tema cuando estoy hablando de lo que uno aprende y lo repite y lo tiene en la cabeza.
Generalmente repetimos lo que aprendimos desde niño y vamos a hacer así. Y hay muchos que dicen, yo no voy a cambiar nunca porque eso fue lo que aprendí. Claro que somos pocos o son muy pocos los que dicen, bueno, si yo no lo aprendí, al menos ya que me voy a rozar con otro tipo de gente, voy a aprender y a comportarme mejor y aprender. ¿Saben qué se pasó esa noche de Rosario? Estaba el jefe éramos dos hombres, el dueño y yo, ¿no? Y él se le ocurrió irse al baño ese rato. Ahora vengo, dijo, ¿no? Y se le ocurrió al garzón llegar ese momento que mi jefe no estaba. Y con un vino. Un vino fino, tinto, cosecha. Entonces llegó y dice, acá, buenas noches, qué sé yo, el garzón. Vino el vino, agarró y vino cosecha tanto, en madera roble, es un Malbec. No le voy a dar la publicidad para las demás marcas porque tengo compromiso con otras marcas. El caso es que, y se dirige conmigo, y las otras mujeres, viste que las mujeres son más molestosas, ¿no? que los hombres, ellas, como éramos compañeros de trabajo, todas te lo vamos a matar, dijeron, no vas a saber qué hacer. Y yo ahí ese momento dije, mente, ahora te necesito, como Beno Simpson, nomás. Nunca hemos sido tan amigos, pero ahora te necesito, ¿no? Y se sentían los platos de plim, 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 ¿no? Adentro. El caso es que yo la miré y ya sabía que me estaban mirando con toda la atención las compañeras de trabajo, y yo agarré la copa, él sacó el papelito, descorchó y me pasó el corcho. Ahora, ¿qué haces con el corcho? La cosa, ¿no? Yo no voy a decir lo que dije hace rato ni lo que imaginé. ¿Qué voy a hacer con el corcho? Yo había visto, yo había estado también en Hollywood, no se hagan problema. Alguna película he visto. Entonces agarré el corcho, me lo acerqué a la nariz, olí, me hago así, y le paso. Tiene tal olor, dije, y le paso la copa, le pongo la copa ahí, y el garzón vacía un poco de vino, y yo mirando el cuerpo del vino que se pliega a las paredes de la copa, ¿no? Hice así, probé, le hice así y le propuse la copa de vuelta. Sirvió y se fue. Y las mujeres que son las que me iban a molestar, me dice, así es que había sabido, mira cómo son las argentinas, ¿no? Había sabido, me he criado en bodegas y sé lo que es esto. En París lo he hecho muchísimas veces, ¿no? Miren, vamos a ir a hablar ahora el tema de lo que leí. Vieron que el tema dice que que los israelitas habían ido al borde de un río y al frente estaba la tierra que había sido prometida para ellos. Entonces, previamente, Moisés le dice, vamos a seleccionar 12 personas. Cada uno de ustedes va a ir y va a mirar qué es lo que vamos a tomar. Y cada uno después va a traer un informe y necesitamos saber con quién nos vamos a enfrentar. ¿Qué había pasado antes? Israel había salido de Egipto, había transcurrido cierto tiempo, eran esclavos por 400 años y la vida de ellos fue en esclavitud. Todo ese casi 2 millones de personas habían vivido durante 400 años, no que vivieron todos, pero sí se criaron y generación fueron esclavos. ¿Qué tenían en su chip cerebral? Esclavitud. Estaban siempre acostumbrados a que los tenían que mandar y ellos tenían que obedecer. Era un pueblo sometido y de pronto en una noche salen de Egipto. Pero el gran problema para el líder de este grupo que salía de Egipto era que Egipto se había quedado, pero Egipto estaba en la cabeza acá de ellos. ¿Cómo vivieron? ¿Cómo se educaron? ¿Cómo se formaron esta gente? Ellos fueron esclavos. Entonces lo único que conocían era que a ustedes hay que mandarlo y hay que trabajar. Entonces el gran dilema que tenía Moisés fue, ¿cómo hago para transformar la cabeza y la mente de esta generación? Algunos investigadores dicen de que los traumas que nosotros, los traumas de mucho tiempo en nuestra cabeza se repiten siempre.
Es decir, si hay una prolongación de cosas que vivimos que nos hacen daño, en nuestro cerebro automáticamente queda grabado. Y es difícil sacarlo porque no es tan fácil combatirse a uno mismo. Ahora, Israel cuando sale de Egipto en esa noche, se tenía que enfrentar a una situación diferente que ellos no habían vivido nunca, en realidad nunca lo habían vivido en toda su vida. Y lo terrible de esta situación no es que no hubieran querido hacerlo, sino que cuando tocó enfrentarse a una realidad que ellos tenían que conquistar, lo primero que dicen, están frente al río, es un lugar que se llama Cades Barnea, y Moisés cuando los manda, ellos regresan con 12 informes. Habían mirado la tierra, los 12. Habían visto a la gente, los 12. Habían visto lo que era lindo, los 12. Pero cuando llegaron hacia Moisés, le dan un informe, 10 personas, y otros 2, otro informe. ¿Qué había pasado con el informe de los 10 espías? Le dijeron, vos sabés, Moisés, que el lugar es lindísimo. Es muy fértil, hay mucha comida, está perfecto. Pero hay una especie de gente demasiado alta, grande, tan alta, que están incluso los gigantes hijos de Anac. Es más, a nosotros nos veían y nosotros nos consideramos langosta delante de ellos. Te cuento, Moisés, que no podemos conquistar esta tierra. Los otros 2 dijeron lo mismo. La tierra es linda, la tierra es buena, hay gente, bastante gente, hay ciudades amuralladas y hay gigantes. Pero nosotros vamos del lado de nuestro Dios. Eran 2 informes diferentes, de 10 personas y de 2 personas que fueron diferentes y que habían visto lo mismo. 400 años de esclavitud había mermado o había calado en la cabeza de esta gente, que la hacía sentirse solamente esclava, porque eso es lo que habían vivido. Ellos, ¿qué podían haber absorbido durante toda su vida? No valen, no pueden, no son suficientes, ustedes son malos para triunfar. Porque no tenían libertad de hacerlo. El esclavo, ¿qué hace? Obedece. ¿Alguna vez estuvo casado? ¿Fue esclavo? No. ¿Viste que te dicen siempre, te dicen, hace esto y vos tenés que hacerlo? Nadie fue esclavo, por supuesto, ¿no? Pero, ¿a qué quiero llevarlos a ustedes? Que nuestra mente, nuestro cerebrito que ustedes tienen y que alguna vez funciona, espero que funcionen todos, hace que solamente repita las vivencias que tuvo. Porque nuestro cerebro está grabando todas las cosas y todas las escenas de nuestra vida. Difícilmente somos capaces de transformar la historia. Les voy a poner en algo más real. A veces me siguen. ¿Vieron que las historias se repiten o repetimos las historias de nuestros padres a menudo? Porque es lo que vimos. Lastimosamente, si nuestros papás son personas que tuvieron problemas matrimoniales, casi seguro que nosotros las repetimos. ¿Tenés papá divorciado? Vos te divorciás. ¿Tenés mamá divorciada? Vos te divorciás. No es que una exigencia, pareciera que es una regla. Pero es lo que nosotros vivimos. Mi papá era borracho y yo tengo que ser borracho porque me permite, porque él, ¿cómo no va a beber si él bebía a los 17 años? Por decirte. Lo más cruel de todo esto es que nosotros no somos a veces capaces de poder cambiar el chip. Y vámonos a nuestra nación. ¿Cómo es el estereotipo del boliviano en sí? Somos esos tipos que vamos y ganamos y somos, esto lo consigo. Somos una nación de primer mundo. Creo que estamos en el 5.º mundo, ¿no? Ni siquiera el 3.er mundo. Porque se repiten historias en la mente de las personas. Es más, dicen, tenemos 500 años de esclavitud.
¿Alguno vivió en esclavitud ustedes? Ninguno. Pero hay un eslogan que te dice que los 500 años que seguimos, que nos sometieron. Ni enterados nosotros de este lado. Pero el chip está armado para que nosotros creamos que es así. ¿Yo por qué tengo que repetir la historia fracasada de alguien que yo vi y que me crié con eso? ¿Puedo ser capaz de hacerlo? Debería hacerlo. Pero es difícil, porque nuestra mente tiene esa capacidad de grabar y repetir las historias que solamente vivió de chico. Cuando ya uno empieza a mirar y a decir, a analizar, voy a ser crítico. Yo era crítico con mi papá, crítico con mi mamá. Dije, las cosas buenas de ellos las voy a repetir, las voy a tratar de imitar. No digo las voy a repetir. Pero las cosas malas que yo estoy viendo, no porque sea papá y sea mamá, tengo que ser como ellos. Yo sí digo, si las cosas no funcionaron ellos, yo no las quiero repetir como ellos fueron. Y en una relación, dependiendo de las formas, chicos, depende de las formas como nos criamos nosotros somos. Hay gente que es bastante osca cuando se casa, ¿no? O así dura, sin esa espontaneidad de ir, hola mi amor. O sea, cuando uno es novio, también se la charla a la mujer. A la mujer le encanta que uno se la charle, ¿no? Vieron que no hay hombre, yo les digo a las chicas, a las que por ahí no han escuchado esto que yo digo, las mujeres andan con hombres feos porque hay un hombre hablador que habla lindo. No porque sea lindo él, sino porque habla muy bien, entonces la convence. Por eso que hay mujeres lindas con camba feo. Entonces, pero una vez terminaste, vos te casaste, ¿qué pasaría? Dejaste de ser ese romántico con cual la conquistaste con mucha verba. Y a la mujer le gusta que la mimoseen, ¿cierto? Que le digan lo que le decíamos de novio. O hay algo, también sé que hay mujeres que no le gusta, ya empezó ¿no? Con esa asquerosidad de que el pobre tipo ahí salamero, este es un salamero. Yo conocí a gente así, he conocido primas de Marisa, no mía, que de acá, que no sé cuándo, y el pobre tipo ahí, nada. Pero generalmente las mujeres son avanzadas en su sector derecho de emociones, son más emotivas, por eso lloran, les gusta eso, ¿no? Y a ellas les gusta que les digan cosas lindas. Pero bueno, vos te casaste y como el hombre es un cazador, ¿qué hace el hombre? El hombre por naturaleza es cazador con Z. Una vez cazó su presa, dirían los gallegos, los españoles, busca, se terminó porque ya viene y se echó, se empanchó, dice, se puso petaca grande y ¿qué hace? Se deja de ser cazador. Pero a la mujer le gusta que la sigan conquistando. Cuando ellas se casan, quieren ser conquistadas igual. Por eso Roberto Carlos, en una de las canciones, Roberto Carlos, por las duras les cuento, era un cantante de los que cantaba canciones buenas, no con las canciones que hay ahora feas, que hacen nada. Este era el que decía, yo soy de esos amantes a la antigua, ¿no? Que aún suelen mandar flores a las novias. Entonces, a la mujer le gusta eso. Pero si nosotros no repetimos eso, estamos en un momento de no ser ni siquiera espontáneo con nuestros hijos. Cuando ya nacen, total, mi papá era así, mi mamá era así, yo nunca los vi caminando de la mano, dicen algunos. Y creo que no puede ser que repitamos lo que vimos de nuestros papás o lo que vimos en nuestra vida. ¿A qué quiero decir, chicos? Esto es mente, esto es cabeza. La neurociencia habla acerca de que el hombre graba situaciones prolongadas de una historia que vivió desde que ellos tuvieron conciencia y dicen que son incapaces de cambiar porque en la mente grabada están las cosas que nosotros solamente tenemos para vivirlas así. Y pasaba esto con los israelitas. ¿Los israelitas qué hicieron? Los israelitas habían vivido esclavitud, entonces cuando les tocó enfrentarse, el reto de enfrentarse y mirar que podían conquistar una tierra que le había sido prometido por Dios, ¿saben qué hacen? Dijeron, nos vemos como langosta delante de esta gente. Ellos son tan grandes. Es más, inventan algo que los gigantes ni siquiera le dieron pizca de atención, para decir otra cosa. Me gustó esa risa. Ellos a sí mismos se menospreciaron.
no soy capaz, soy tan chiquitito para enfrentar a esta gente que difícilmente voy a conquistar lo que me ha sido prometido. Vieron que en nuestra mente entonces se regresa en que nosotros creemos que somos menos que alguien. ¿Estamos de acuerdo? Y estamos hablando de una generación que nosotros hemos vivido por este lado de nuestro país, gracias al Señor. Somos, creo, un poquito más arrofaldados, diríamos, ¿no? Los de acá. Los que nos creemos que podemos hacerlo. Por eso es una ciudad más avanzada y una ciudad más triunfadora, nuestra ciudad de Santa Cruz. Y yo lo vi de ver un poquito al Beni, ¿vieron cómo son los venianos? ¿Han escuchado alguna vez de los venianos ustedes? Vamos a hablar para ellos, porque dicen que son hechos los tipos, ¿no? Son hechos los farsantes, los que consiguen todo, que son ricos, que el Beni es de ellos, y bueno, tienen un ego terriblemente alto. Y yo siempre les digo, ¿por qué se creerán ellos los mejores, no? En realidad, no deberían ni decirlo, porque me han dicho que en realidad son los mejores. Al que quiere reír, ríe. Bueno, el tema es mental, chicos. El tema es cómo yo me veo, cómo yo considero y si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Y nuestra mente trabaja, porque es nuestro cerebro el que está manipulando nuestra vida, si yo puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Entonces, de cómo yo me veo delante de las personas ante un reto, yo tengo que reaccionar positivamente o negativamente. Y cuando nosotros tenemos que enfrentar un trabajo, ¿qué hacemos? Viste que te tiembla todo, porque tenés que hablar hasta lo que no sabes. Y lo más tranquilo fuera que, bueno, yo voy con una seguridad, yo tengo en la cabeza todo lo que grabé y sé lo que voy a hacer y puedo conquistar esto. Yo alguna vez conté que me dijeron, vos sabés hacerlo esto, no lo sé por ahora, dame una semana y te lo manejo todo, le dije, ¿no? Simple. Esto sé hacer y esto no sé hacerle. Pero dame una semana y después, a la semana yo era el jefe. Pero, porque yo creía que podía, era lo único que me quedaba, no me quedaba otro. Y me dice el médico que me dice, ¿sabe qué? Me dice, por esa confianza que tenés, te voy a contratar. Fue el peor mes de mi vida, no sabía nada, me costó todo. Y yo decía, Señor, ¿para qué me metí a hacer esto que no puedo hacerlo? Era difícil, pero al final lo logré hacer porque dije, si este lo hace, porque yo no lo voy a hacer. Están en eso del chip de sus cabezas. Cuando les toque, chicos, ¿saben qué tienen que hacer? Atreverse. Lo que no les pasó a estos nuestros amigos israelitas. Cada Barnea se le presentó y dijeron, nosotros no podemos conquistar. Lo que ellos no sabían que habían sido promesas. Ellos sabían en realidad que había una promesa de Dios para que ellos puedan tomar la tierra que Dios les había dicho, vayan a tomarla. Pero valió más las vivencias de 400 años de esclavitud que atreverse a decir, lo podemos hacer aunque sean más grandes que nosotros. Ese mismo Dios que había abierto el mar para que ellos cruzaran la tierra, era el mismo Dios que podía derribar las murallas grandes de las ciudades que estaban al frente de ellos. Pero el tema era confiar también en creer en lo que Dios les había prometido. Acá hay algo que ellos no entendieron. Si Dios rompió cadenas en Egipto en una noche y Él abrió el mar rojo en un rato, Él les había dado maná, le había dado comida en pleno desierto. ¿Podía darle lo que le había prometido? Sí. Pero el tema era creer que yo puedo conquistar lo que se me ha dado. Y cuando yo le hablaba acerca de la mente, es porque nosotros captamos cosas negativas y porque somos difíciles de captar las cosas positivas. ¿Soy capaz de transformar mi historia si yo me pudiera atrever? Sí. Cuando uno joven es más arriesgado, cuando ya son más grandes, te cuesta porque corres muchos riesgos. Nosotros hicimos de jóvenes con Marisa, nos fuimos a buscarle a la vida, a buscar qué es lo que podíamos hacer, porque podíamos hacerlo, teníamos la fuerza. Hasta que ya nacieron 3 hijos y eso nos quitaron toda la fuerza. Pero nos atrevimos a hacer las cosas, a conquistar lo que para nosotros era difícil. Si otro lo puede, ¿por qué yo no? Una vez me puse de albañil también, fui de todo. Les cuento mi historia y ustedes tienen que, si quieren, se acuestan y yo les cuento toda mi historia. Aparte de que yo trabajaba en el hospital, en el laboratorio, yo agarraba, me llegaba a mi casa y como no tenía un peso, dije, tengo que hacerlo yo, pero no sabía agarrar una cuchara de albañil. Le dicen barilejo, ¿no? Barilejo.
Nunca había agarrado una cuchara, una pala, ni una nada. Y como me salía caro hacer el trabajo albañil, pagarlo y no tener con qué, dije, lo voy a hacer. Así que llegaba, sacaba el mandil, me transformaba en un obrero y empezaba, este lo hace así. ¿Cómo es así, así, así? Bueno, ¿y cuál fue mi mentalidad? ¿A vos lo hacés? ¿Por qué yo no? Y ahí me empecé. Ustedes hayan visto la primera pared que levanté. No trababa, no la trabé nunca. Pero no sabía que se trababa, ¿no? Que había un ladrillo acá, uno así, mitad del otro, y era así. Yo nunca lo hice porque nunca lo había visto. Así que si vos la mirabas, se caía la pared. Después aprendí, ¿no? Dije, bueno, si otro lo hizo peor, porque yo no lo voy a hacer igual. Bueno, la esclavitud dejó marcas profundas en la gente de Israel. Y ellos no se atrevían. ¿Cómo puedo yo salir de esta situación? ¿Estaba Israel acostumbrado a esos 400 años de esclavitud? Sí. ¿Qué le habían dicho? Ustedes no sirven, ustedes obedezcan, no pueden, nunca serán libres. Y aunque ya eran libres, ellos tenían el chip grabado en su mente de que no podían hacerlo y no podían liberarse. Miren lo que él le dijeron en el informe. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Acá hay algo interesante. Los hombres que estaban ahí nunca le dijeron ustedes son langostas. Ellos se vieron como langostas. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo te ves vos para atreverte a tomar algo? Que podés tomarlo por tu propio impulso y decir, lo puedo hacer. ¿Cómo te ves ante la dificultad vos? ¿Será que te vas a atrever? Para los chicos que son deportistas, dicen, ¿tengo que jugar ese equipo? Sí, me atrevo. ¿Por qué este tiene que jugar? ¿Por qué si yo tengo dos piernas igual? O yo sé hacer esto. Tengo que acabar esta carrera. A veces es difícil tomar una carrera y uno no saber nada. Yo les recomiendo siempre a los que toman alguna carrera universitaria, les digo, ¿saben qué hagan, chicos? Agarren algo que les sea fácil. Fácil. No lo que el otro tomó porque le es fácil. Porque a veces uno quiere ser arquitecto porque el otro es arquitecto y no sabe lo que es dibujar un árbol. Entonces, buscar lo que te es fácil. Si vos sos experto en ciencias económicas, buscar lo que sea de número, algo que tenga algo de número. Si sos en ciencias sociales, bueno, buscar algo que sea en ese área, porque lo podés hacer. Pero no te metas en lo que no podés, en lo que no tenés aptitud ni actitud para hacerlo. Uno tiene que direccionar su vida en algo que uno puede llegar a hacer. Estos israelitas perdieron la batalla antes de empezarla, sin levantar un arma, ya la habían perdido. Nunca pelearon, pero se sintieron menos. Entonces, ¿cómo hacemos para vencer esos miedos que tenemos ya de niño y que los hacemos reflotar cuando ya somos grandes? Eso le llaman actualmente los psicoanalistas, le dicen traumas, ¿no? Algunos nacemos con algunos traumas de decir, no, yo soy así, soy introvertido, no puedo, no me atrevo a hablar. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a venir acá y hablar delante de todos? No todos tienen esa facilidad. Y a mí me costaba también. ¿No? Yo cuento alguna historia de que una vez me atreví a predicar, y cuando quise decir una palabra no me salía y la repetía 1000 veces, hasta que uno pasó a mi lado y me dijo, ¿para qué te metes a hablar si vos no sabés? Tenía 15 años en esa época. Y después yo lo miré al hombre, yo todo nervioso, todo avergonzado, le digo, si este me va a decir a mí eso, yo sé más que él. ¿Y cuál es mi deficiencia? No sé hablar. No sé hablar, bueno, eso lo voy a esperar. Lo voy a hacer. Mi vida va a ser de hablar. Y como ven, sigo hablando. Porque alguien me retó a decir que yo no lo podía hacer. Una generación que había salido de Egipto con mentalidad de esclavo murió en esa época. Dios dijo, estos van a tener esa mentalidad. Yo necesito gente con otra mente renovada. Necesito gente que gobierne una nación libre, pero con otra mente. ¿Qué pasó con la generación nueva? Ellos habían vivido un desierto, pero habían visto la mano de Dios
sobre ellos, habían visto que Dios los gobernaba, habían visto una nube que los guiaba, habían visto la comida que Dios les proveía, y ellos tomaron otra situación. Para conquistar esa tierra, ¿saben qué dijeron? Josué le dice a esa generación algo muy lindo que me encanta cuando le dice: a partir de ahora, nunca se apartará de ustedes este libro de la ley. Meditarán en él día y noche para que sean prosperados en todo. Le cambió el chip Dios. A veces es necesario morir a nuestra forma para reflotar otra situación. ¿Por qué no somos exitosos? Porque nosotros no nos atrevemos a tomar algo especial de parte de Dios. ¿Y cuál es mi reto para ustedes esta noche? Que si alguna vez ustedes han dicho, yo no lo puedo hacer porque la cosa, me veo insignificante delante de la adversidad, no creo que yo lo pueda tomar. Acuérdense lo que dijo Dios, esto ustedes tienen que hacerlo. Tomen en su mente, en su corazón este libro, donde Dios te promete y te está diciendo, Jesús dijo, vengan a mí que yo no les voy a desechar a ustedes. El que tenga falta de sabiduría, dice la palabra del Señor, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. ¿Está en Dios el poder de hacerlo? Claro que sí. ¿Por qué creen que hay mucha gente exitosa? Porque confió todos sus problemas a Dios. Y no es que no lo podamos hacer nosotros, tenemos una capacidad de hacerlo, sí. Dios nos ha dado un buen cerebro, nosotros somos la formación perfecta del Señor. Si ustedes analizan parte por parte la cabeza del ser humano, es impresionante. Nada está hecho porque sí, está todo bien digitado. Cada neurona funciona en su momento, hay las órdenes que da nuestro cerebro a nuestros pies. Nosotros podemos caminar porque el cerebro ordena. Todo fue hecho perfecto. Y si Dios nos hizo perfecto a nosotros, a ustedes además, miren, los feos no vinieron ahora. Solamente todas las personas lindas están esta noche acá. Nos ha hecho con todo lo mejor. ¿Por qué no podemos atrevernos a tomar lo que Dios nos ha dicho que nos va a dar? ¿Qué te prometió? ¿O estamos como los israelitas en nuestra Cades Barnea repitiendo las historias del pasado diciendo, no lo puedo hacer? ¿Será que yo puedo vencer estos traumas? ¿Será que yo puedo salir? ¿Será que puedo tomar esto? ¿Puede ser? Sí. La respuesta es, si vos tomás este libro de la ley, la palabra de Dios en serio, le podés decir, Señor, a partir de ahora yo puedo tomar lo que vos me has prometido, ¿puede ser que yo lo puedo hacer? He fracasado muchísimas veces, he sufrido muchísimas veces. Porque a veces he tomado decisiones malas. Sí, y nos pasa a todos que hemos tomado decisiones malas porque no entendemos cómo te deberíamos haber hecho las cosas. Pero los traumas del pasado no pueden marcar el futuro de nuestra vida. No nos pueden limitar las cosas que ya nos dejaron rastros o que nos dejaron marcas en nuestra cabeza. Nuestro corazón tiene que ser sanado. Cuando nosotros llegamos al Señor, Dios te sana y te cambia. Y entonces vos decís, no es mi fuerza. Es la fuerza de Dios conmigo. Y por eso es que creemos nosotros, por eso nos reunimos y hablamos de Dios, porque creemos que todo lo hace Dios bien. Y aunque cueste la situación, aunque hayan murallas delante de nuestra, acá hay un río que hay que cruzar, aunque hubiera tenido un pasado que me marcó para mal, ¿puede ser cambiado? Claro que sí. Si yo le digo, Señor, ¿sabes qué? Hasta aquí anduve solo. Y pensé que yo lo podía sostener solamente. Sin embargo, ¿será que me podés dar una mano? ¿Será que me podés marcar diferente? Cambiar ese chip que yo tenía de negativismo, de creer que yo era más pequeño que el resto y los otros eran gigantes y que solamente las bendiciones, las bondades de tuyas eran para los demás y no para mí. ¿Cuántos retos tenés? No te quedes en ese detrás del río como este pueblo que tuvo que morir y nunca ver la bendición de Dios. Si hay que morir para nuestra forma antigua, hay que morir para esa forma antigua. Y renovar, como dice el apóstol Pablo, renueven la mente. Ese gigante que uno tiene delante, no tiene que significar nada porque Dios camina con nosotros. Después de esos 40 años, ¿saben cuántos días tenía que haber tardado esa salida de Egipto? 11 días. Tardaron 40 años.
porque 400 años marcaron su historia. ¿Cuántos años venís caminando en busca de una buena bendición? ¿Qué te marcó? Hay una promesa de Dios que te dice, eso no te puede limitar. Tu pasado no te puede limitar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él día y de noche. Porque entonces harás prosperar todos tus caminos y todo lo te saldrá bien. Renovamos nuestra mente cuando Dios está en nuestro corazón. Y ya no tenemos la mentalidad de esclavos, sino de herederos. Porque Dios ha dicho que nos va a dar bendición. Y cuando nosotros cambiamos ese chip, Dios transforma nuestra vida y nos hace personas triunfadoras. Nadie más que nosotros. Yo a veces lo digo en chiste y en serio. Digo, vos sos único. Yo soy mejor que todos ustedes, les digo a todos. Y vos tenés que decir, yo soy mejor que todos ustedes. Porque creo que Dios me marcó a mí para algo grande. Y no me puedo quedar en lo que aprendí o lo que me marcó negativamente, sino que me va a impulsar eso para conquistar lo que Dios ha prometido para mí. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué no te atreves? ¿Qué crees que no puedes hacerlo? Aprende de que cuando te agarras de la mano, Jesús dice, vengan a mí, yo les voy a hacer descansar. Esos traumas también se cambian por la mano de Jesús. Jesús murió en la cruz por nosotros. Jesús vino a hacer sacrificio por nosotros. Y dijo, no se preocupen chicos, ¿saben qué? Yo voy a estar todos los días con ustedes. Todos los días voy a estar. Pero mediten en lo que Dios les diga. Acuérdense de las palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando ustedes no tengan esa fuerza, díganle, voy a impulsar. ¿Sabes qué? Señor, vos me dijiste que ibas a estar conmigo todo el tiempo. Además, dice tu palabra que yo lo puedo todo en tu nombre. Y cuando el Señor Jesús transforma nuestro corazón, las cosas cambian. Pónganse de pie, chicos, vamos a orar, pero antes vamos a cantar una canción para renovar ese momento de tristeza o creer que no podemos hacer, lo podemos hacer cuando el Señor transforma nuestro corazón. Él renueva nuestra vida. Y a mí me renovó muchas veces. Yo a veces digo, Señor, no lo puedo hacer, me cuesta conquistar esto. ¿Será que vos me podés dar una mano?